el reino animal, si quisieras llamar la atención y tuvieses que elegir entre cantar o verte bien, ¿qué escogerías? La comunicación en animales existe y se debe probablemente a la selección sexual, o eso era lo que se pensaba hasta hace algunas décadas. Hoy sabemos que también tiene mucho que ver la selección natural, lo que quiere decir que pueden haber variaciones de acuerdo al ambiente. Pero esta comunicación no se da ni por WhatsApp, ni por Messenger, ni por Twitter. Existen señales complejas y respuestas sensoriales como el canto y la coloración. En binaural. 1871, Darwin propuso que existe una relación negativa entre los colores brillantes de las aves y el poder de su canto. Para ese entonces todo se resumía al gasto energético, producción y consumo de ATP, la moneda de la vida natural. Las aves invierten su recurso energético bien sea en el canto o en lo llamativo de su plumaje. Es decir, como todo en la vida, si tienes de lo uno, no puedes tener de lo otro. Estas señales se pueden ver afectadas por factores diferentes a la disminución del gasto energético, como lo son la depredación, el parasitismo o las condiciones físicas del hábitat, pura y neta selección natural, lo que derivó más adelante durante la década de los 60 en otras hipótesis, la hipótesis de transferencia y la hipótesis del impulso sensorial. ¿Y qué significa hipótesis de transferencia? Esta no es más sino la presión por favorecer o no uno de los dos rasgos, el visual o el vocal. Esto claro está según el medio en el que se encuentre. Es por ejemplo como cuando vas de salida con tus amigos y solo cuentas con 5.000 pesos y al estar en el centro comercial sufres de un repentino antojo de tarta de chocolate y jugo de lulo, pero notas que cada uno cuesta 5.000, ¿ves? Solo podrías invertir en uno de ellos. Es allí donde para escoger tienes en cuenta la idoneidad del entorno en el que te encuentras, pues si hace un día soleado y por tanto caluroso, buscarás refrescarte con tu delicioso jugo. Pero si por el contrario el día está opaco y hace frío, optarás por aumentar tus calorías con aquella tarta de chocolate que llamaba tu atención. Asimismo, hacen nuestras amigas las aves. Es por esto que si el entorno es oscuro, el ave se verá presionada a desarrollar canciones complejas y llamativas. Pero si por el contrario el entorno es idóneo para desarrollar un plumaje vistoso, ten por seguro que así será. Como complemento a estas presiones, se hace notorio el cumplimiento de la hipótesis del impulso sensorial. Esta nos dice que la selección natural favorece el conjunto de comportamientos que ayudan al individuo a aumentar su fitness. Pero momento, sé lo que estás pensando, pero no. Fitness no es tener músculos y ser delgado. En ecología decimos que es la relación entre la supervivencia y la capacidad que tiene un individuo para dejar descendencia. Veámoslo de la siguiente forma. James Bond en teoría es un hombre que tiene un buen fitness, tiene una evidente facilidad para encontrar hembras y además ha sobrevivido a todos sus enemigos ingleses. ¿Pero es así de sencillo? Pues no siempre. El fitness puede ser susceptible a variar por una perturbación en el medio, como por ejemplo cuando Hollywood decide que George Clooney ya no es lo que era y decide cambiarlo y poner un nuevo James Bond. Es decir, si el ave logra desarrollar una señal bien sea visual o vocal que cumpla en su totalidad con los procesos de emisión y recepción, podrá obtener de esta todas las ventajas posibles en dicho ambiente, como por ejemplo la supervivencia y la reproducción, perpetuando así la especie y manteniendo dichos caracteres de generación en generación. A raíz de todo lo anterior, probablemente te preguntas por qué será que las aves cantan tan diferentes unas de otras. ¿Qué pasará? Bueno, resulta que la hipótesis del impulso sensorial dice que las aves tienen cierto tipo de canto según el hábitat en el que se encuentren. Así pues, las aves que se encuentran en zonas abiertas como el dosel del bosque tienden a cantar de forma más aguda y con notas más cortas, como por ejemplo lindo, ¿no? Mientras las aves que habitan en lugares como el sotobosque tienden a cantar de manera más grave, con notas más largas y con espacios entre un canto y otro. Esto lo hacen para evitar la distorsión del sonido que surge tras el choque de las ondas sonoras con los árboles, como por ejemplo No te alteres, sé que hay cosas que aún no comprendes, como por ejemplo qué significa dosel y sotobosque, así que te cuento.
El bosque se compone básicamente por estas dos zonas. El dosel es la zona conformada por la copa de los árboles, mientras que el sotobosque es la región debajo del dosel, donde encontramos las partes medias e inferiores de las plantas. Esto hace que el sotobosque sea un ambiente oscuro, en el cual la luz del sol es escasa y por tanto la coloración de dicho entorno se presenta en tonos opacos, esto por los troncos de los árboles y la hojarasca. Lo anterior es muy diferente a lo que encontramos en el dosel, donde llega una gran cantidad de luz. Allí los colores del entorno suelen abarcar la gama de verdes por las hojas de los árboles. Las tonalidades que encontramos en estas dos zonas pueden influir en la coloración de las aves que se encuentran en ellas. Por ello, vemos aves con colores brillantes, principalmente rojos y azules en el dosel, donde llega mucha luz y pueden ser observadas, mientras que en el sotobosque habitan aves con un solo color, usualmente marrón o gris, muy similar al que encontramos en este entorno. Es decir, a ellas no les gusta que las vean mucho, a diferencia de las que habitan en el dosel. Ellas sí que disfrutan llamar la atención. Esta mayor visibilidad en el dosel se puede deber a dos cosas. La primera es que hay menos presión de selección por depredadores, por lo que se hace menos necesario ocultarse. Es como una chica con piernas esbeltas en la playa. ¿Por qué ocultaría sus atributos si está en un ambiente propicio para exhibirlos? Y en segundo lugar, porque hay una mayor efectividad de las señales UV, es decir, mayor disponibilidad de luz, ya que el hábitat está más expuesto, mientras que al caminar en medio de un denso bosque resulta más práctico usar un traje camuflado, puesto que el entorno es oscuro y no tiene sentido usar una vestimenta llamativa. Aunque las hipótesis que ahora conocemos sobre la evolución de la comunicación en aves se han observado en diferentes grupos, existen excepciones a la regla debido a factores adicionales que intervienen en la señalización, como lo son el desarrollo de atributos propios de las aves como la siringe, su órgano fonador que funciona como un instrumento musical. También podemos ver que el aprendizaje vocal influye en qué tan elaborado es su canto, ya que no todas las aves lo poseen. En cuanto al plumaje, podemos encontrar también diversos factores que lo influencian, como lo es la dieta. Por medio de ella, los pigmentos encontrados en los alimentos aportan a la coloración de las plumas de ciertos grupos de aves, en donde encontramos, por ejemplo, a las tángaras. Este colorido grupo se alimenta principalmente de frutos, y de ellos aprovechan los pigmentos para verse muy llamativas, en contraste con los conocidos como trapamoscas, que al alimentarse de insectos no disponen de una variedad de pigmentos tan amplia. No hay mejor escenario para presenciar estos patrones de comunicación animal en las aves que el bosque tropical, debido a la diversidad de microhábitats, así como de propiedades físicas variadas presentes en este ecosistema, ofreciéndonos toda una exhibición de colores y canciones. Contrario a lo que nos han enseñado, en el neotrópico las hembras también se encargan de modificar su coloración para cuidar los nidos y su canto con el propósito de llamar la atención de un buen macho. El cómo evolucionan las señales de comunicación es un tema central e integrador en la biología, considerando las posibles interacciones entre varias teorías y disciplinas. Por ejemplo, la relación negativa observada por Darwin puede estar determinada por la adaptación para la comunicación en diferentes hábitats. Si hay compensación, bien sea energética, reproductiva, de supervivencia, en la inversión entre las señales visuales y acústicas, entonces la dirección de la evolución dependerá de la influencia del entorno sobre cómo se resuelven dichas compensaciones. Además de ser útiles para la comunicación, las señales acústicas ayudan a identificar y reportar especies nuevas o de estatus taxonómico incierto, es decir, aquellas de las que no se conoce si son Sánchez, Velázquez, Giraldo o Jiménez. En muchos casos, estos individuos se encuentran en peligro de extinción y como aún no se define a qué especie pertenecen, no podemos hacer nada. Es por ello que el análisis de la variación vocal es crucial para los taxónomos, los biólogos y quienes como tú y yo nos preocupamos por la conservación de la biodiversidad.